sí. Ya. Recording in progress. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos funciones hiperbólicas? ¿Qué son las funciones hiperbólicas? Las funciones hiperbólicas, ¿dónde está? Seno hiperbólico, coseno hiperbólico de X, tangente hiperbólica, denotadas igual que las trigonométricas, cosecante hiperbólica, secante hiperbólica y cotangente hiperbólica. Están definidas, el seno hiperbólico como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Si nosotros quisiéramos graficar esta función, e a la x menos e a la menos x entre 2. Este vendría a ser el gráfico. Vean, estoy poniendo las dos maneras. Y este es el seno hiperbólico. Noten ustedes exactamente lo mismo, por eso es que estamos dando sus definiciones. Esta es la gráfica del seno hiperbólico de X, ¿cierto? ¿Sí? Bien. La gráfica del coseno hiperbólico de X, aquí, e a la X más e a la menos X sobre 2, una parábola, pero aquí es más redondeada. ¿Ven? La tangente hiperbólica de X tiene esta expresión, esta forma. La cosecante hiperbólica de X. Ustedes pueden graficarlas ahí. La secante hiperbólica de X. Ay, ¿qué pasa aquí? La secante y la cosecante tienen la misma expresión. Y la cotangente hiperbólica de X. No. Que viene a ser en realidad 1 sobre la tangente hiperbólica. Ouch. No sé qué pasa aquí. Sería 2 sobre... Sería coseno hiperbólico e a la X más e a la menos X sobre e a la X menos e a la menos. Ahora sí. Este es el gráfico de la cotangente hiperbólica. Bien, nosotros podemos hallar el gráfico de todas nuestras hiperbólicas. Ahí está. ¿Y cómo van a estar dadas sus derivadas? Si yo quiero derivar el seno hiperbólico, por ejemplo, fíjense, seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Si yo quiero derivar, ¿qué noto? Noto que este 2 es constante, así que lo copio. Derivada de e a la x es e a la x menos derivada de e a la menos x es e a la menos x. Como tiene cadena, por eso es que se aumenta este menos 1. Menos por menos me da más, y fíjense que queda. Queda e a la x más e a la menos x sobre 2.
que corresponde exactamente a la definición que tenemos para el coseno hiperbólico de x, de tal manera que la derivada del seno hiperbólico va a ser el coseno hiperbólico. Podemos nosotros encontrar todas las derivadas, de acuerdo a la definición, y ver qué queda. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con las inversas? Vale decir, ¿qué pasa con el arcoseno hiperbólico de x? ¿Cómo nosotros deberíamos hallar su derivada? Mira, si yo hiciera el método tradicional, ahora acá nomás. Por ejemplo, yo quisiera hallar la derivada del arcoseno hiperbólico de x, ¿qué tendríamos que tener? Y hago lo mismo que hemos aprendido ayer. El arcoseno pasaría al otro lado como seno hiperbólico de y, ¿vale? X, derivando la derivada del seno hiperbólico que acabamos de hallar es el coseno hiperbólico de y. No te olvides su colita y prima. Es igual, derivada de x es 1. Tendríamos nosotros que la derivada es igual a 1 sobre coseno hiperbólico de y. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo desconozco qué identidad trigonométrica hiperbólica tendríamos que tener. En realidad no es trigonométrica, es qué identidad hiperbólica se tendría que cumplir. ¿Se acuerdan que este procedimiento muy similar teníamos para el arcoseno trigonométrico? Sí. Y luego este coseno yo lo ponía como la raíz de 1 menos el seno al cuadrado. Sí. Aquí no puedo hacer lo mismo porque no sé cuál es la identidad que está funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar la inversa? Yo voy a pensar en que mi función sea seno hiperbólico de x y voy a entender que la inversa tiene que ser el arcoseno hiperbólico de x, ¿correcto? Correcto. Ahora, ¿cómo se llama la inversa? Así muy al margen de cualquier cosa, ¿cómo nosotros hallamos una expresión para la función inversa? Si yo tengo mi función, en mi expresión pongo x donde estaba la y donde estaba la x, y de ahí despejo y. ¿Se acuerdan? Sí, así era. Ok. ¿Yo qué tendría? X es igual a e a la y menos e a la menos y sobre 2. Hay que hallar y. 2 que pase a multiplicar, 2x va a ser e a la y menos e a la menos y es 1 sobre e a la y. Como un denominador e a la y me va a generar esta ecuación cuadrática, que la podemos resolver por formulita. E a la y va a ser igual a menos b, vendría a ser 2x, más menos raíz de b al cuadrado, 4x cuadrado, menos 4 por 1 y por menos 1 me va a dar más 4, todo sobre 2a, sería solo sobre 2. De acá factorizo el 4 y lo saco de la raíz, sale como 2 y se simplifica. Yo tendría que e a la y es x más menos raíz de x cuadrado más 1. Si ese sea la y, despejando quién es y va a ser el neperiano de x más menos la raíz de x cuadrado más 1. ¿Se dan cuenta? Obviamente, la inversa es una relación, ¿cierto? Pero vamos a hacer el análisis considerando, digamos, solamente la operación de la suma. O sea, que la función inversa es igual al neperiano de x más la raíz de x cuadrado más 1. Y se supone que esta inversa, ¿quién es? Se supone que esta inversa corresponde al arcoseno hiperbólico de x. ¿Cierto? Cierto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar esta expresión. Si yo derivo esto, derivada del neperiano 1 sobre x más la raíz. Por regla de la cadena, derivada de x es 1. Derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz, ya está, y derivada de x cuadrado 2x. Sí, siempre regla de la cadena. Si hay algo más, lo pone. Obviamente acá
El 2 se va a simplificar, este 2 con este 2. Común denominador raíz. Me queda aquí raíz más x. Y aquí tenía 1 sobre raíz más x. Oh, qué casualidad, porque este con este se va. Y fíjense, la derivada nos ha quedado igual a 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. Lo que significará que la derivada del arcoseno hiperbólico va a ser igual a 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. Y ya está. ¿Se acuerdan ustedes cuánto era la derivada del arcoseno de x? Claro, la derivada del arcoseno de x era del trigonométrico, ¿se acuerdan? Sí, su derivada era 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Qué diferencia ves acá? Solo el signo, ¿no? Solo el signo. Derivada del arcoseno hiperbólico es 1 sobre la raíz de, y en lugar de ser 1 menos x cuadrado, ¿qué tienes en la raíz? Tienes 1 más x cuadrado. ¿Estamos? Ustedes podrían hallármelo en este momento la derivada del arco tangente hiperbólica de x. Recording Arco stopped. tangente hiperbólico. A ver, encuentro. Derivada del arco tangente hiperbólica y estoy haciendo lo mismo, ¿no? Ahí está su definición. Encuentro la inversa, simplemente cambiando, en lugar de x pongo y, en lugar de y pongo x, despejamos, tengo esta expresión, la he derivado y he comparado el resultado que hemos hallado con el arco tangente trigonométrico y es nuevamente un signo lo que varía. ¿Se dan cuenta? Preguntas. Entonces ya lo vamos a poner acá como tarea. Por favor, háganme Recording recuerdo, stopped. estoy parando. Vamos a poner como tarea. Derivadas inversas trigonométricas e hiperbólicas inversas. Entonces vamos a hallar las derivadas de las relaciones trigonométricas inversas y de las hiperbólicas inversas. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero? Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante, arco cosecante de las 6 y luego de las inversas. Eso es lo que quiero. ¿Estamos bien? Denme un segundito, espérenme. ¿Hasta cuánto hay que hacer eso, Inge? Por mitad.
Ya. ¿Estamos bien con la tarea que tenemos que hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que esté todavía ahí en duda? ¿Hasta cuándo hay que hacer esa tarea? Hasta la siguiente semana. ¿Dónde estamos? Tareas, 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 tareas. Vale la pena ponerlo. Hasta el siguiente martes 12 y nos vemos a las 2 de la tarde, ¿no? Ya. Es interesante que ustedes vean qué similitudes van encontrando. ¿Ya? ¿Estamos? Sigamos adelante. Ya. Recording in progress. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos lo que vamos a llamar funciones especiales? ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las funciones especiales? Sí, por ejemplo, una función especial era ¿quién? Una función especial, ¿cuál? Cualquiera. Chicos, ¿se acuerdan cuáles son sus funciones especiales? Valor absoluto, parte entera, signo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, ¿Qué va a ingeniero. pasar, por ejemplo, si yo quiero hallar la derivada del valor absoluto de X? Yo quiero hallar su derivada. ¿Cómo se supone que debería trabajar si es una función especial? Me voy a acordar entonces cuál era la definición. Si ustedes recuerdan, el valor absoluto de X estaba definido como la misma X cuando el argumento era mayor o igual a 0 y le cambiábamos el signo cuando el argumento era negativo. ¿Por qué? Porque al hacer eso lo que sucedía era que el resultado del valor absoluto pues era siempre positivo, ¿verdad? Recordaremos. Si yo tengo valor absoluto de 32, el resultado es 32. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque el argumento es positivo. ¿Cierto? Pero, ¿qué sucedía si yo tenía un argumento negativo? Valor absoluto de menos 24. Pues resulta que el argumento es negativo. Y entonces, ¿qué pasa si el argumento es negativo? Lo que hacemos es cambiarle el signo. Menos 24. Menos por menos me va a dar más y de ahí va a quedar el 24. ¿Qué es lo que pasa? Les pasa que el resultado de un valor absoluto es siempre positivo.
Entonces, como es siempre positivo, ¿qué te parece si redefinimos? Ay, ¿ustedes creen que estaría errada? Si redefinimos el valor absoluto de X como la raíz cuadrada de X al cuadrado, ¿cómo la ven? ¿Es o no es lo mismo? Sin importar que la X sea positiva o sea negativa. Aquí, ¿qué vas a hacer? La vas a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado este resultado, lo que ahí está marcado en negro, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Va a ser positivo. ¿Positivo en qué? Va a ser positivo. Y le saco la raíz. Ojo, no dice aquí más menos raíz. Aquí solamente dice raíz. Al decir raíz se sobreentiende que estamos hablando de la raíz positiva. ¿Cierto? ¿Es lo mismo? Pues es lo mismo, ¿verdad? Ahora, si tú prefieres, lo puedes anotar también. El cuadrado lo podrías anotar por fuera. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra anotación? Que si este argumento es negativo, aquí vas a tener raíz de un valor negativo y no conviene. Entonces, por eso es que no conviene dejarlo ahí. Voy a trabajar con esta definición. Luego, su derivada, ¿cuál sería? Es como que mi función, que era igual al valor absoluto de X, es igual que hemos dicho, en lugar de valor absoluto le voy a poner que raíz de X elevada al cuadrado. ¿Estoy bien? Su derivada de esto, ¿cómo sé? ¿Cómo sería su derivada? La derivada de X va a ser igual a, ¿qué ves? Veo raíz, derivada de raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz, raíz de X al cuadrado. ¿Estamos? ¿Y eso por quién se multiplica? ¿Tiene regla de la cadena? Sí, ¿por quién le multiplico? Ya está la raíz. Derivada de X cuadrado, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2X. Obviamente acá, fíjate lo que va a pasar. Obviamente acá va a pasar que 2 con 2 se va y te va a quedar X sobre la raíz de X al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, ¿te acuerdas quién era la raíz de X al cuadrado? Sí, yo había dicho que la raíz de X al cuadrado es otra forma de definir al valor absoluto de X. ¿Estamos bien? Pregunta, ¿quién es X sobre el valor absoluto de X? ¿Se acuerdan qué es esto? Claro que me acuerdo, es el signo de X. Y ahí está, esta va a ser la derivada del valor absoluto, va a ser el signo. ¿Por qué? Porque en realidad, si el argumento es positivo, la derivada del valor absoluto de X va a ser 1. Y si el argumento es negativo, la derivada del valor absoluto de X, pues va a ser menos 1. ¿Se entiende? Ya está, y ahí quedó. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido redefinir la función especial. Esto me convence que se mejora así. Ahora, obviamente, esta idea la puedes aplicar en cualquier otra función especial. Pero todo debe depender del criterio que tengas. Yo te pido que encuentres la derivada de la parte entera de X. Uy,
¿Cómo estaba dada la derivada de la parte entera de x? Ay, no sé, pero yo sí sé quién es la parte entera de x. ¿Cómo está definida la parte entera de x? ¿Quién se acuerda? Estaba definida, por ejemplo, como 3 cuando la x estaba entre 3 y 4. ¿Qué hacía la parte entera? Lo redondeaba al entero inferior. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan eso? Valía 2 cuando la x estaba entre 2 y 3. Valía 1 cuando la x estaba entre 1 y 2. Valía 0 cuando la x estaba entre 0 y 1. Valía menos 1 cuando la x estaba entre menos 1 y 0. Valía menos 2 cuando la x estaba entre menos 2 y menos 1. Lo que se hacía en realidad era redondear al entero inferior. ¿Cierto? Cierto. Vean ustedes, ¿y por qué queda aquí tan feito esto? Ahí. Vean ustedes que en cada uno de los intervalos, pues, lo que tenemos son valores. Por ejemplo, cuando la x está entre 2 y 3, ¿cuánto es la parte entera? La parte entera es 2. Tendremos entonces, en cada intervalo, el resultado de el valor absoluto de x es un número constante. ¿Correcto o no correcto? Sí, ¿verdad? Aquí en este intervalo es 3, en este intervalo es 2, en este intervalo es 1, en este intervalo es 0, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, como es constante, ¿qué podríamos decir? Pues diríamos, estos números son constantes, 3, 2, 1, 0. ¿Cuál sería su derivada? Derivada de una constante, ¿cuánto era? Era 0. ¿Sí se acuerdan eso? Derivada de una constante, pues va a ser 0. Ahora bien, nosotros vamos a graficar esto por separado. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo grafico el valor absoluto de x? Por ejemplo, este es el gráfico. ¿Se acuerdan cómo estaba definida la derivada de una función? Sí, la derivada estaba definida como que, como la pendiente de la recta, la tangente a la curva en un punto. Si yo saco la tangente a esta recta, es esta misma. Fíjense, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué pasa en esta porción? En realidad tú sabes que tu función está definida como si, condición, entonces si no. Si x es mayor o igual a 0, tu función vale x. Si x es menor a 0, tu función vale menos 0. Esta es la definición del valor absoluto, obviamente, si la pongo así y está. ¿Qué va a pasar? Para todas aquellas x positivas, derivada de x, ¿cuánto te da? Derivada de x, ¿cuánto te da? 1. 1. Y derivada de menos x, ¿cuánto te da? Entonces, ¿qué dirías en cuanto a la derivada? La derivada de la función vale 1 para todas aquellas x positivas y va a valer menos 1
para todas aquellas X negativas. ¿Eso es correcto? Sí, ¿verdad? Eso es exactamente lo que estamos diciendo acá. La conclusión a la que hemos llegado es que mi función, la derivada de mi función va a ser igual al signo de X. ¿Qué significa? Si la X es positiva, su derivada va a ser 1. Y si la X es negativa, su derivada va a ser menos 1. Tal vez vale la pena aquí anotar esa definición. ¿Se dan cuenta? Y eso lo estamos verificando ahí en el gráfico. ¿Qué cosa? Vale 1, dice, cuando la X es positiva. Y vale menos 1 cuando la X es negativa. Y alguien me dirá, ¿y qué pasa cuando vale 0? Lo vamos a analizar más un ratito. ¿Estamos bien? Es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué sucede en cambio cuando mi función es igual a la parte entera de X? ¿Se acuerdan cómo es el gráfico de la parte entera? Bueno, yo tendría que graficar. Si, por ejemplo, X está entre 2 y 3, mi función vale 2. Si la X está entre 2 y 1, mi función vale 1. Si la X está, si la X está entre 0 y 1, mi función vale 0. Si X es mayor a menos 1, mi función vale menos 1. Si la X es mayor a menos 2, mi función vale menos 2. Ahí está, por intervalos. Este es el gráfico, mira, de la parte entera. ¿Lo ves? ¿Cierto? Si yo quiero sacar la derivada aquí en este punto, ¿qué era la derivada? Era la pendiente de la recta tangente. Es una recta horizontal. Entonces, sin importar en qué intervalos estemos, sus pendientes son rectas horizontales. ¿Por qué? Porque son números constantes en todos los intervalos. Es por eso que nos animamos a decir que la derivada de la parte entera pues va a ser 0, nada más. ¿Se dan cuenta? Obviamente nosotros podemos encontrar la derivada de una función aparentemente compuesta. Mi función f de x va a ser igual, digamos, me ocurre aquí, valor absoluto de 3x cuadrado menos 5x más 2 dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 menos la parte entera de 2x. ¿Qué te parece si yo anoto así? ¿Creen ustedes que de esto podemos hallar su derivada? Sí, en base a lo que hemos dicho. Esa es mi función. Entonces, ¿cuál vendría a ser la derivada de nuestra función? ¿Qué tiene? ¿Qué es? Deriva como sabes. ¿Qué tienes? Ah, yo tengo una división. Ok, como división. ¿Qué te decía la división? Pones el denominador al cuadrado. Pongo el denominador y lo elevo al cuadrado. Listo. Derivada de lo de arriba. ¿Te acuerdas cuál era la derivada del valor absoluto?
el signo. Entonces, ¿qué sería? Debería ser esto el signo de lo que estaba en el valor absoluto, así, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿qué más? Esto ¿por quién? Regla de la cadena. O sea, ya has derivado ahí el valor absoluto. Derivada de 3x cuadrado, pues será aquí 6x menos 5, ¿cierto? Eso es derivada de lo de arriba. ¿Por quién? Por lo de abajo, sin derivar. ¿Quién estaba aquí abajo? Todo esto. Menos lo de arriba, sin derivar. Por lo de abajo, derivado. Y derivas, como sabes, derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz. ¿Tiene cadena? Sí, derivada de x al cuadrado es 2x. Menos derivada de esta parte entera, derivada de constante, 0. Y ahí está. ¿Y qué es lo que te va a quedar ahora? Que de ahí hagas simplificaciones y demás, ya eso pues dependerá de qué es lo que se ha presentado por ahí. Obviamente acá el 2 se va. Aquí sería x sobre la raíz. ¿Estamos? El valor absoluto. Aquí tengo el signo de lo que sea que dé por 6x menos 5. Y ya está. Si tú quieres sacar como un denominador, hacer un poco más de operaciones, pues adelante. Puedes simplificar. Pero esto es lo que vamos a tener. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la derivada que hallemos nosotros la queremos evaluar en un punto? Fíjense, por ejemplo aquí, mi función era el neperiano de la raíz de 3x más 1. Solo para que lo veas. Ahorita vamos a hacer. Si yo derivo esta función, su derivada del neperiano, 1 sobre, ¿quién? En este caso la raíz. Derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz. Derivada de 3x es 3. ¿Qué te ha quedado? 3 sobre 2 por 3x más 1. Listo. Esta de acá es la expresión que corresponde a la derivada de la función. Si esa derivada yo la evalúo cuando x vale 1, ¿qué pasaría? Yo tendría que la derivada de la función en 1 vendría a ser 3 sobre 2 por 3x más 1. En lugar de la x nada más le voy a poner el 1. 3 más 1 es 4 por 2, 8. Ah, ok, el resultado va a ser 3 octavos, que es un valor positivo. No voy a olvidar lo que decía al inicio. La derivada evaluada en un punto corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. ¿De qué estoy hablando? Fíjate. Mi función, ¿cuál era? Era el neperiano de la raíz, SQRT es raíz, de 3x más 1. Esa es mi función. Ahí está el gráfico. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale la y? Raíz de 3 por 1 es 3, más 1 es 4, raíz de 4 es 2. Yo tendría aquí el neperiano de 2. ¿Correcto? Correcto. Ahí está el puntito. Ahora, lo que hacemos nosotros al derivar es hallar la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. Entonces vamos a hallar la tangente en el entonces. La tangente, primero se pone el punto y luego se pone la curva. Esta vendría a ser la recta tangente.
Fíjate, esta recta tangente a tu curva neperiano de la raíz de 3x más 1, justo en este valor es una recta de pendiente positiva o negativa. ¿Cómo la ven? Ah, pues la recta está creciendo. Es una recta de pendiente positiva. ¿Estamos? Estamos. ¿Cuál es la pendiente ahorita con ayuda del GeoGebra? Fíjate, lo que te está dando acá es la ecuación de la recta. La recta era y igual a 0,38 más 0,32. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente es el coeficiente que acompaña a la x. ¿Cuál es la pendiente? Miren aquí, ¿cuánto vale la pendiente? ¿Qué dice? 0,38. Ahora, si nosotros hallamos el resultado con nuestra calculadorita de dividir 3 entre 8, ¿cuánto te va a dar? Nos da el mismo resultado, ingeniero. ¿Cuánto? Nos da el mismo resultado, 0.375. Exactamente, 0,375, que redondeando es 0,38. Es este valor lo que te está dando. Al evaluar la derivada en un punto, lo que tú estás hallando es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando habíamos explicado el concepto de derivadas, lo que habíamos hecho nosotros, recuerdan, era hallar la tangente de beta como el límite cuando h tendía a 0 de la función evaluada en un valor a más h menos la función en a sobre h. ¿Qué hallábamos ahí? Hallábamos la derivada de la función en este valorcito a, y eso justamente correspondía a la pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan eso? ¿Listo? Ahora, obviamente, el resultado que hallemos va a variar de acuerdo al valor que tome la x. El valor de la derivada varía al cambiar el valor de x. Por ejemplo, yo quiero hallar la derivada en 3. ¿Qué pasaría si yo quiero hallar la derivada en 3? ¿Qué tendría que ser? 3 dividido entre 2 por 3x, dice 3 por 3 más 1. 3 por 3, 9, más 1 es 10, por 2 es 20, y el resultado de esto va a ser 3 veinteavos, y 3 veinteavos, con calculadorita, solamente para tenerla la idea, es igual a 0,15. Ahora, ¿qué se supone? ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo que cuando x tome el valor de 3, te sale otro valor, 0,15. Este 0,15 va a ser la derivada de la recta tangente a la curva cuando x vale 3. ¿De qué hablo? Aquí. Vamos a ubicar el punto. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale la y? 3 por 3, 9, más 1 es 10. Es igual al neperiano de la raíz de 10. Ahí está. Este es tu punto. Ahora, tú quieres una recta tangente a la curva en este punto. Fíjate. La recta tangente a la curva cuando x vale 3 es esta. Mira que la inclinación de la recta es menor. Entonces la pendiente es menor, pero sigue siendo positiva, ¿verdad? ¿Y cuánto vale? Míralo aquí. ¿Cuánto dice que vale esa pendiente? ¿La ves?
¿Cuánto vale? Miren, 0.15. ¿Y qué era lo que 0,15, nosotros habíamos hallado aquí? Exactamente lo mismo. Nosotros habíamos dicho que era 0.15. ¿Por qué? Repito una vez más. Porque cuando tú evalúas la derivada en un cierto valor, estás encontrando la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho valor. ¿Se dan cuenta? 15. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando yo tengo a ver, si x es mayor que 2, la función que valga es el cohorente raíz de 2 al cuadrado es 4. 4 más 5 es 9. Los 3. Y en caso contrario va a ser 3 por 2, 6. Por 2, 6 dividido entre 2. Mm. Digamos, yo tengo esta curva, ¿ya? Para las x mayores que 2, dice la función, fíjate, tiene esta definición, raíz de x cuadrado más 5, es esta curva. Para las x menores que 2, la función vale 3x sobre 2x menos 2, es esta otra curva. Obviamente esto tiene asíntota en 1. Ya está. ¿Qué pasaría si yo quiero hallar exactamente la derivada en el punto 2, 3? Yo quiero hallar la derivada en este punto. Uy, voy a considerar la tangente a la curva por este lado, por la curva que tengo a la derecha, o por la curva que tengo a la izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar en este caso, como tú puedes ver aquí en el gráfico, tu función tiene una definición para las x mayores a este valor 2 y otra definición para para todas las x menores a este valor 2, ¿correcto? Correcto. En ese caso vas a tener que encontrar las derivadas laterales. ¿A qué nos referimos con esto de las derivadas laterales? Vamos a usar, dice, cuando deseas evaluar la derivada en un punto, pero en ese punto la función tiene distintas definiciones. Ah, es exactamente esto, sí. Para los valores mayores al 2 tiene esta expresión, para los valores menores al 2 tiene esta otra expresión. Tiene dos definiciones diferentes. Estamos exactamente en eso. ¿Qué es lo que te dice? En este caso vamos a hallar la derivada de la función por derecha y por izquierda. Supondremos que nosotros nos queremos acercar. Vamos a hacer acá un gráfico muy sencillito para que se entienda mejor. Supondremos que yo tengo mi curvita. Tiene ahí, justo en este valor,
X sub 0, la función está definida por intervalos. Sí, aquí tengo la función de X sub 0. ¿Estamos bien? Tiene una expresión para las X mayores a X sub 0 y otra expresión para las X menores a X sub 0. ¿Qué va a pasar? Dice, vas a hallar la derivada por derecha y por izquierda. ¿A qué nos referimos? A que nos vamos a ir acercando por derecha, por ejemplo, con valores que sean muy cercanos a X sub 0, pero que sean un poquito más grandes. ¿Qué pasa cuando tú tomas valores por este lado? Fíjate, ¿cómo va a ser su tangente? En este puntito, por ejemplo, que acabo de poner. La tangente estaría viniendo ahí. ¿Estamos? Pero si yo me acerco con valores que sean un poquito más pequeñitos que X sub 0, tendría que acercarme por acá, ¿verdad? Si yo me acerco con valores que sean un poco más pequeñitos que X sub 0, ¿dónde estaría su tangente? La tangente estaría ahí. ¿Cuál es la idea? Yo tengo que ver si por derecha y por izquierda genera exactamente el mismo valor. Si genera exactamente el mismo valor, hay derivada. En ese punto, si genera valores diferentes, no hay derivada. Fíjate aquí, de este ejemplo ahí tan simplón que he hecho. ¿Ustedes creen que la derivada por derecha sea igual a la derivada por izquierda? Entendiendo que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. No. ¿Cómo la ven? ¿Son iguales? No, porque la pendiente de ese segmento es diferente que la pendiente del segmento morado. ¿Correcto? Correcto, son diferentes. Pero ¿qué pasaría si tú tienes una curva ahí muy guapita, digamos que viene así, y que justo en este valor, que va a ser X sub 0, pues por derecha y por izquierda tienes exactamente a la misma recta. ¿Qué crees? Ah, pues en este caso sí. Las derivadas laterales por derecha y por izquierda de esta función en ese valor X sub 0 son iguales y por lo tanto la derivada en este valor existe. A eso se refiere. ¿Cómo voy a encontrar? Fíjate. La derivada lateral derecha me dice va a estar dado por, ¿te acuerdas cuál era la definición de las derivadas? Si no te acuerdas, te lo pongo aquí. La derivada en un punto está dado como el límite cuando h tiende a 0 de la función en x sub 0 más h menos la función en x sub 0 sobre h. Es esto lo que me voy a acordar. Esto voy a aplicar. La función o la derivada por derecha va a ser el límite cuando x se acerca a 0 por derecha. Nada más eso. Ese más significa que son valores un poquito más grandes que x sub 0. F de x menos f en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esta es la definición que vamos a usar. Fíjate, si x es x sub 0 más h, estoy cumpliendo exactamente lo que decíamos hace rato. ¿De acuerdo? Ahora, si tú quieres ponerlo de acuerdo al radio de vecindad delta, pues da lo mismo poner es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más h menos f en x sobre delta. O sobre h, da lo mismo. Y si te acercas por izquierda, pues sería el límite cuando x se acerca a x sub 0 por la izquierda. Entonces me acerco con valores que son un poquito más pequeñitos que x sub 0. La función f de x menos la función evaluada en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Si quiero poner
En relación al radio de la vecindad, pues sería el límite cuando delta tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 menos delta, menos la función en x sub 0 y todo eso sobre delta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hemos dicho? La derivada en un punto existe siempre y cuando las derivadas laterales sean iguales. ¿Te acuerdas de tu función seno de x? Esta es la gráfica del seno de x. Si yo quiero ahora encontrar la derivada cuando x vale 0 del valor absoluto del seno de x, lo primero que tendría que hacer sería graficar. ¿Cómo se grafica el valor absoluto? Todo lo que es negativo tiene que volverse positivo. Entonces se va a quedar algo así. Te piden hallar la derivada cuando x vale 0. Fíjate, cuando x vale 0, estamos hablando de este punto. Y esto es que esté, aunque esté muy... ¿Qué va a pasar? Que si tú te acercas por derecha a este valorcito, vas a caer sobre este lado de la curva. Y la pendiente va a ser positiva. Pero si tú te acercas por izquierda, vas a caer a este otro lado de la curva y tu tangente va a tener pendiente negativa. ¿Eso es correcto? Gráficamente ahí nomás podemos ver que las derivadas laterales son diferentes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué me dice la definición? La derivada lateral derecha es el límite cuando x se acerca a x sub 0 por la derecha. La función menos la función en el punto sobre x menos x sub 0. Ok, ¿quién es x sub 0? A mí me pedían hallar la derivada cuando x vale 0. Entonces sería 0. La derivada por derecha sería el límite cuando x se acerca a 0 por derecha, por estos valores. La función, valor absoluto de el seno de x, menos la función en el punto sería valor absoluto del seno de 0 sobre x menos 0. Seno de 0 es 0, x menos 0 es x, y yo tendría aquí algo importante, que si tú te acercas por derecha, entiendes que este argumento, bueno, que la x va a ser positiva y que el seno también va a ser positivo, y por lo tanto su valor absoluto va a ser solo seno de x. Y límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, pues fácil, sabemos que es 1, correcto. Y este 1 que te está representando, la pendiente de esta recta tangente que viene por derecha. Si yo quiero por izquierda, debería salir negativo según esto del gráfico, ¿verdad? ¿Verdad? Sería el límite cuando x se acerca a 0 por la izquierda, valor absoluto del seno de x menos el seno de 0 sobre x menos 0. Valor absoluto del seno de x, estoy viniendo por acá, es negativo, entonces va a ser menos seno de x, menos 0 sobre x. Menos seno de x sobre x es 1, y el límite me va a dar que la derivada lateral izquierda va a ser igual a menos 1. ¿Qué pasa? Que por derecha y por izquierda hemos hallado valores diferentes. Luego, ¿qué voy a decir? Vamos a decir simplemente que no existe la derivada de la función cuando x vale 0. ¿Se dan cuenta? Súper sencillo. Ahora, si yo hiciera el análisis con delta, la derivada lateral derecha dice es el límite cuando delta tiende a 0 de la función en x sub 0 más delta menos la función en x sub 0 sobre delta. Delta es un radio de vecindad, siempre positivo, pero siempre muy chiquitito. Límite cuando delta tiende a 0, valor absoluto de 0 más delta menos seno de 0 sobre delta. 0 más delta es delta. Límite cuando delta tiende a 0 de seno de delta sobre delta. Fácil, es 1. Listo. Si vas por la izquierda, debería ser el límite cuando delta tiende a 0, la función en x sub 0 menos delta. Recuerda que delta es radio de vecindad, por lo tanto es siempre positivo. Menos el seno de 0 sobre delta. Fíjate lo que tienes aquí, tienes seno de menos delta. Si tienes menos delta en el denominador, debes necesariamente obtener menos delta.
Entonces, me invento un menos. Pongo menos acá, ¿para qué? Para que seno de menos delta sobre menos delta, esto sea 1. Pero recuerda, como acá tienes un signo, te va a dar que la derivada lateral izquierda es menos 1. Luego estás llegando a la misma conclusión de que no hay derivada cuando x vale 0. ¿Se entiende? Recording stopped. Bien. Esto de hallar las derivadas laterales y ver si existe o no existe, me va a ayudar a ver otro concepto importante que es el de la derivabilidad, que es el que vamos a ver la siguiente clase. Ahora, volvamos a lo que hace rato decíamos. ¿Qué pasaba con las funciones especiales? Yo, por ejemplo, tengo el valor absoluto de x. Que está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa justo en este valor? En 0. Yo quiero hallar la derivada en 0, ¿qué va a pasar? Por derecha vas a tener un valor y por izquierda vas a tener otro valor y son valores diferentes. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que justo en 0 su derivada no va a existir, porque son diferentes. Por derecha y por izquierda. ¿Estamos bien? Muy bien. Ok. Por hoy día lo dejamos ahí. Y vamos a seguir avanzando la siguiente semana, ¿ya? Donde ya vamos a empezar a ver las aplicaciones de las derivadas. Bien, si no hay ninguna pregunta,